Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana seguimos con nuestra exploración de julio alrededor de la identidad. En las semanas anteriores hemos explorado la identidad en tiempos de cambio, nuestras oportunidades y desafíos. De ahí seguimos con la semana pasada en búsqueda de nuestra identidad colectiva, donde exploramos un poco cómo nos vemos, cómo nos visualizamos, a quienes dejamos invisibles, a quienes no incorporamos dentro de nuestras identidades colectivas, sean identidades nacionales, culturales, étnicas, etc. Y hoy iniciamos la segunda mitad, por así llamarlo, de nuestra exploración centrada en el individuo. Vamos a explorar esta semana, explorando la identidad individual, más allá de lo colectivo, qué significa nuestra identidad, cómo se conforma nuestra identidad, cómo podemos comenzar a entender cuáles son los retos que tenemos al conformar nuestra identidad y la decisión que tenemos que tomar acerca de cómo queremos afrontar esa oportunidad, desafío y a la vez ese peligro de conformar una identidad que puede ser muy auténtica y que eso es saludable, pero al mismo tiempo nos pone a veces en situaciones difíciles a nivel social. Y bueno, y la siguiente semana estaremos cerrando esta exploración de todos los temas de identidad con descubriendo quiénes somos, retos y reflexiones, cómo definirnos, cómo autodescubrirnos después de toda esta exploración que hemos hecho juntos a lo largo de julio. Creo que esa es una buena manera de cerrar este espacio de reflexión acerca de nosotros mismos, de cómo nos percibimos, porque esta es la cosa. Si vamos a hablar de identidad, y obviamente tenemos que ir al individuo, no es tanto cómo nos conocemos, que también nos conocemos, es cómo nos reconocemos. Hay una diferencia ahí. Cómo es que nos reconocemos no tiene tanto que ver necesariamente con quiénes somos, sino cómo nos percibimos. Nuestra identidad está basada en percepción. Claro, uno pensaría que la identidad, que nuestra identidad es inalienable. Muchos de nosotros pensamos que es rígida, que somos quien somos y así hemos sido a lo largo de nuestra vida y así nacimos y así moriremos, y que claro, vamos cambiando un poco con las circunstancias de la vida, pero que en el fondo seguimos siendo quien somos y que más bien cambiar cuesta mucho. Y tenemos razón, pero no es que necesariamente todos los cambios radiquen en quiénes somos. Lo más difícil de cambiar muchas veces es la percepción. Y eso es lo que se nos hace difícil. Entonces es importante recordar que efectivamente hay factores de nuestra identidad que son inalienables. Nuestro cuerpo, la manera en que funciona nuestro cerebro, hay cuestiones genéticas, biológicas, etcétera. Pero el cómo conformamos ese conglomerado de ideas que reconocemos como nuestra identidad está basado en percepción. Y como vamos a ver, no es solamente nuestra percepción, no es solamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino es más complejo que eso. Pero bueno, esta idea, esta duda, esta exploración, esta pregunta tan elemental de quiénes somos, ha existido por los siglos de los siglos y precisamente desde que el ser humano tomó conciencia de su lugar, de un espacio dentro de esta experiencia de vida. Han habido distintas exploraciones, desde las más sencillas y simples, como les dirían algunos, hasta las más metafísicas, espirituales, etc. Y bueno, quisiera partir con una idea, un postulado
que en realidad se realizó hace casi 400 años, en 1637, y la propuso el filósofo, el pensante, el pensador francés René Descartes. Y él dijo, bueno, en realidad se ha traducido al español como pienso, luego existo, pero si hacemos una traducción literal, en realidad es pienso, luego soy. Claro, generalmente se toma pienso, luego existo y la explicación es que es un argumento centrado en la lógica y que lo que quería decir René Descartes es que si tú puedes pensar, por ende, tú existes. Una vez que yo pienso, eso es prueba de que yo existo. Y es lo que la mayoría, si ustedes hacen una búsqueda en la internet, van a ver que la mayoría de personas interpretan estas palabras de René Descartes de esa manera. Es decir, debido o la prueba de que yo existo es que yo pienso. Una vez que me doy cuenta que yo pienso, es innegable que yo existo. Pero yo quiero darle otro sentido, porque en realidad, si uno ve el francés, él lo escribió inicialmente en francés y después se tradujo al latín y obviamente a otros idiomas y demás, él dice, pienso, luego soy. Y para mí, la identidad es una toma de conciencia. Cuando nacemos, cuando somos bebés, es precisamente ese punto de inflexión cuando tomamos conciencia de que no somos parte de nuestra mamá o que no somos simplemente parte de lo que nos rodea, sino que nos reconocemos, tomamos conciencia de nuestra autonomía, de que somos algo separado de lo que nos rodea. Y es en ese momento de conciencia que comienza a forjarse nuestra identidad. Por eso, cuando René Descartes dice, pienso, luego soy, creo que a lo que yo interpretaría, o en todo caso tomo sus palabras y las interpreto porque tenemos ese derecho, yo interpreto sus palabras como que la identidad es una toma de conciencia. Y en cuanto pienso y hay una autorrealización, un autorreconocimiento de este proceso, comienzo a manifestar cómo me identifico, es decir, mi identidad. Y aquí voy a citar textualmente, para seguir con esta exploración, a Eckhart Tolle. Él es autor alemán. Y bueno, él dice, en el estado egoico, es decir, del ego, tu sentido de ti mismo, tu identidad se deriva de tu mente pensante. En otras palabras, lo que tu mente te dice sobre ti mismo, tu historia, los recuerdos, las expectativas, todos los pensamientos que pasan por tu mente, todas esas cosas conforman tu sentido de ti mismo. Y aquí quiero que tomemos un espacio precisamente para pensar en qué cosa nos está diciendo Tolle aquí y que yo quiero reforzar. Por un lado, efectivamente dice, está tu historia, tus recuerdos, tus expectativas y todos los pensamientos que pasan por tu mente. Lo que yo agregaría es que no solamente nuestra identidad no solo se construye por nuestros pensamientos, nuestras experiencias y por nosotros mismos. Nuestra identidad, disculpen, nuestra identidad es una construcción colectiva. Nuestra identidad parte, nuestra percepción de ser, parte de un entendimiento colectivo de la vida, de quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo. Perdón. Por eso es que nuestro sentido de ser va a cambiar a lo largo del tiempo. Y es más, estos entendimientos colectivos están tan arraigados que superseden muchas veces a nuestros entendimientos personales. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué puede explicar, si no, el hecho de que hoy por hoy en la modernidad conviven
dos pensamientos o dos entendimientos que parecen desdecirse. Por un lado, hay un entendimiento religioso donde entendemos, por ejemplo, que el hombre y la mujer, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de un ser divino. Y por otro lado, tenemos un entendimiento debido y gracias a la ciencia moderna, de que el planeta en el cual habitamos es uno de miles de millones de planetas que existen en el universo. Que nosotros somos una de millones, de miles de millones de especies que existen en el universo. Ya no somos el centro del universo, no nos entendemos como el centro del universo. Entendemos que el planeta Tierra está en las afueras de una galaxia relativamente común dentro de un universo infinito, donde al menos, en todo caso, que no conocemos sus límites y no conocemos hasta dónde llega. Esa cohabitación, esa coexistencia de un pensamiento de el ser humano como la manifestación de lo divino y el centro del universo, versus este otro entendimiento de que somos una especie más en un planeta ni muy grande ni muy pequeño, afortunado de estar en un espacio que es habitable, en una galaxia promedio, en las afueras y conformando un sistema con otras galaxias, etcétera, etcétera. De alguna manera cohabitan porque hemos aprendido a hacer las paces con entendimientos que parecen desdecirse. Por supuesto que hay unas personas que van más para un lado o para el otro, hay personas obviamente ateas, etcétera, pero en general, estamos hablando de manera general. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante entender que estos entendimientos colectivos que heredamos, que absorbemos de nuestro entorno, forman nuestra percepción. Nuestras percepciones no vienen de la nada, nuestras percepciones se forman a través de los conocimientos que vamos adquiriendo. Nos percibimos de acuerdo a esos entendimientos básicos sobre la vida, sobre nuestro rol, nuestro lugar en el universo. Todos esos entendimientos son la base, el fundamento para nuestra percepción, nuestras percepciones de nosotros mismos, tanto las percepciones que tenemos nosotros de nosotros mismos, y aquí lo más interesante, y por qué nuestra identidad es un proyecto colectivo, porque así como importan nuestras percepciones sobre quiénes somos nosotros mismos, también vamos tomando la percepción de los demás sobre nosotros mismos. Entonces es un poco como, y di en otro video que hice para otra plataforma, para la plataforma de mujeres que tengo, Yuriyana Club, que tengo junto a una socia y bueno, nuestro equipo y demás, justamente daba el ejemplo de cómo nuestra identidad se va formando a lo largo de nuestra vida a través de todas estas percepciones propias y ajenas de quiénes somos. No por quiénes somos, sino estas percepciones de quiénes somos. Y es un poco como cuando vas al oculista y el oculista quiere medir tu vista y te va poniendo un lente tras otro encima, uno tras otro, estos filtros. Y efectivamente esas percepciones son como los lentes del oculista, son filtros a través de los cuales comenzamos a vernos. A veces tenemos tantos filtros que perdemos de vista quiénes somos en realidad. Comenzamos a vernos y a entendernos a través de la mirada ajena, a través de la mirada de los demás. Y ahí es donde, y eso es lo que vamos a explorar la próxima semana. Pero en todo caso, ¿de quién son? ¿De dónde provienen estos lentes metafóricos del oculista que nos van poniendo estos filtros para que nos entendamos y entendamos nuestra identidad? Vienen de nuestro entorno social, vienen de nuestro entorno cultural, eso viene de nuestras experiencias y los entendimientos que se derivan de estas experiencias, pero también vienen de las experiencias de otros y no solamente de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, digamos que si a nuestros padres, a uno de nuestros padres alguna vez le picó una araña,
posiblemente nos va a decir que las arañas son muy peligrosas y parte de nuestra identidad va a ser que le tenemos miedo a las arañas. Ok, eso es nuestro entorno directo. Pero estas experiencias, estos filtros a través de los cuales vamos entendiendo el mundo y nos vamos entendiendo a nosotros mismos, también pueden ser heredadas. Vienen generación tras generación. Tomando el ejemplo de la araña, nosotros tendremos miedo a las arañas, le pasaremos el miedo a nuestros hijos y así sucesivamente. Claro, lo de las arañas, bien que mal, digamos, no tiene tanto impacto aparentemente en nuestra vida, pero hay entendimientos mucho más profundos, entendimientos que tienen que ver con cosas, por ejemplo, de nuestro ser que no podemos cambiar, como por ejemplo entendimientos alrededor de raza, entendimientos de roles de género, entendimientos de qué cosa es normal y qué cosa no es normal. Y ahí sí las cosas se complican, porque de pronto, por más que, ¿qué cosa es normal? Normal es simplemente lo que hacen la mayoría de las personas y esta convención social de qué se considera ideal, normal y qué no. No todos caemos o cabemos dentro de estos silos, dentro de estas ideas de qué cosa es lo normal. Y cuando quedamos fuera, nos sentimos defectuosos. Cuando no calzamos con ese ideal, ese entendimiento, por ejemplo, de raza, de repente sentimos que nuestra piel es o muy pálida o nuestra piel es muy oscura, lo cual es a comparación de qué. ¿Con qué estamos comparando una piel saludable para decir que es menos deseable por una tonalidad? Y esos son los entendimientos que vamos recopilando muchas veces culturales, sociales, familiares, generacionales, que de pronto comienzan a teñir nuestra identidad y nuestro sentido de nosotros mismos. Igual lo de género, hay un entendimiento de cómo debe comportarse el hombre, cómo debe comportarse la mujer, si es que hay dos géneros, si hay más, hasta qué punto el género está atado al sexo de la persona, el sexo con el que nace la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Son entendimientos culturales, sociales y esta mezcla con experiencias vividas que van creando apreciaciones, percepciones sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Ahora, estos entendimientos son importantes. Nosotros somos una especie que entendemos el mundo a través de un sistema acumulativo de conocimiento. Imagínense un castillo de arena. Un castillo de arena comienza, tenemos que armar la base y sobre esa base vamos poniendo más arena y si no existiera la base no podríamos poner segundo piso, tercer piso, las torres, lo que fuera. Bueno, ese es el sistema humano que tenemos de acumular conocimiento. Vamos construyendo sobre las bases que se han ido asentando anteriormente. No construimos castillos en el aire, ¿verdad? Lo que hacemos es construir castillos, construir estas edificaciones de conocimiento sobre conocimientos que hemos ido aceptando como que sí, son veraces y vamos construyendo sobre ellas. Pero a veces esos entendimientos y esos conocimientos no son necesariamente irreales. No son necesarios, y aquí me voy a cambiar de internet rápidamente. Regresé. Ok. Lo que les decía es que esos entendimientos no siempre son ciertos. A lo largo del tiempo vamos cambiando vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos cambiando nuestra percepción. Entonces, nuestros entendimientos nos protegen en el sentido de que nos permiten tener expectativas. Si yo conozco, si yo sé de antemano qué esperar de tal situación o tal persona o tal situación, voy a tener expectativas y eso me va a ayudar a poder tener una reacción adecuada dentro de la situación que se me presente. El punto es que así como nos ayuda muchas veces estos conocimientos acumulativos a enfrentar situaciones
que de otra manera no estaríamos preparados a enfrentar, también nos pueden limitar. Nos pueden limitar porque nos pueden desdibujar, por ejemplo, nuestra identidad. Nos puede desdibujar la percepción de quiénes somos. Y claro, hay quienes desafían estos entendimientos. Generalmente estos son los innovadores, e innovadores que van en contra de la corriente, como decimos nosotros. En realidad de lo que están yendo es en contra de estos acuerdos colectivos sociales que existen. Por ejemplo, Steve Jobs era uno y él dijo, y aquí lo cito textualmente, no dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Desafiar ese ruido no es tan fácil, tiene un costo. Es decir, yo no soy lo que ustedes, yo no soy lo que tú, yo no soy lo que ellos dicen que yo soy. Yo me reconozco sin necesidad de esos filtros que me han ido legando, dando, imponiendo. Yo me reconozco porque comienzo a conocer, no en ese sentido, sí, a reconocer, pero no reconocer de te reconozco simplemente, sino volver a conocerse. Vuelvo a conocerme sin esos filtros. Y es un proceso que a veces puede ser doloroso, no es tan fácil, porque hay cosas que nos van a gustar de nosotros mismos y hay cosas que no. Pero Ralph Waldo Emerson, un autor al que quiero citar aquí, dijo, ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa es el mayor logro. Y efectivamente, es un logro que toma esfuerzo, pero que trae muchas recompensas. Porque encontrar una identidad que sea coherente con nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra propia aguja interior acerca de qué vemos como moral, qué vemos como íntegro, nos trae paz, nos trae contento, nos trae bienestar. Y bueno, voy a cerrar con algo que dijo Aristóteles. Dijo, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Y la próxima semana estaremos precisamente explorando ese camino de autoconocimiento, ya que entendemos un poco qué es la identidad. Que la identidad no es que nosotros no podamos cambiar quiénes somos. No tenemos que cambiar quiénes somos. Lo que tenemos que cambiar es cómo nos percibimos. Sí pueden haber reacciones que precisamente responden a fastidios, inseguridades, temores, que podemos dejar de lado. Siempre es mejor actuar en vez de reaccionar. Pero si hay un problema de identidad, generalmente está anclado en aquellas percepciones que sí podemos cambiar. Y bueno, con eso cerramos nuestra exploración de esta semana. Gracias por, como siempre, por acompañarme en este espacio. Y hoy día la internet nos ha jugado una pequeña mala pasada con un pequeño hipo en medio de la exploración, pero nuevamente, muchas gracias por estar semana a semana compartiendo estos temas conmigo y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta pronto.